Hola, ¿qué tal a todos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión intentaremos explicar un poco el funcionamiento de una fuente conmutada, step boost o reductora de voltaje síncrona. Como ven, aquí tenemos el circuito básico de una fuente conmutada step boost convencional. ¿Cuál es el funcionamiento? Es muy simple. Cuando este interruptor está cerrado, la corriente fluye hacia este inductor, el cual genera un campo magnético y a su vez se opone al paso de corriente hacia la carga, con lo cual circula de manera más lenta. Entonces, cuando el interruptor es abierto, el campo magnético generado en el inductor colapsa y la corriente fluye hacia la carga. Al principio, cuando el interruptor está cerrado, el diodo bloquea el paso de corriente, pero cuando el interruptor es abierto, la corriente almacenada en el campo magnético del inductor cuando colapsa circula hacia la carga y a su vez la corriente fluye a través del diodo, con lo cual la corriente llega a la carga y se almacena en el capacitor. Pero esto solo ocurre por un periodo de tiempo muy corto, con lo cual el capacitor se encarga de alimentar la carga por un periodo de tiempo muy corto, mientras el ciclo se repite otra vez, y así a lo largo del funcionamiento de la fuente conmutada de step boost. Cuando el interruptor se cierra, la corriente fluye hacia el inductor, el cual se genera un campo magnético que a su vez se opone al paso de corriente, pero que una vez que el interruptor es abierto, este campo magnético colapsa y el pulso de corriente generado por el inductor circula hacia la carga. Y esto se repite a lo largo del funcionamiento de la fuente. Para lograr que el voltaje salida sea muy estable, se utiliza un controlador, el cual, variando el ciclo de trabajo, puede regular el voltaje que haya a la salida de la fuente, lo cual puede ser comprendido desde 0 voltios hasta el voltaje máximo de entrada. En este caso vamos a suponer 12 voltios. Entonces, dependiendo del ciclo de trabajo que le aplique nuestro controlador al circuito, podremos obtener desde 0 voltios hasta 12 voltios en la salida de la fuente. Hay otro tipo de fuente, step boost, igual esta, pero que puede lograr una eficiencia más alta, reemplazando este diodo por un MOSFET, el cual tiene una caída de voltaje menor. Y el circuito básico es este, el cual en vez de utilizar un diodo, utilizamos un interruptor, que en la práctica es un MOSFET. Cuando el funcionamiento es igual que en el anterior caso, solo que en este caso primero se cierra el primer interruptor, con lo cual la corriente fluye hacia el inductor, se produce el campo magnético que se opone al flujo de corriente, y que una vez que el interruptor se abre, la corriente fluye hacia la carga y hacia el capacitor cargándolo, pero que en vez de circular por un diodo, circula por un interruptor hacia la carga, con lo cual el circuito se hace mucho más eficiente que en el anterior caso. Había una pequeña caída de voltaje en este diodo. En este caso, en estos interruptores en la práctica son dos MOSFET. El MOSFET tiene una caída de voltaje mucho más pequeña, con lo cual se reduce el calentamiento y la eficiencia es mucho más alta. Como ven, aquí tenemos un circuito práctico donde tenemos
un circuito de control ISL 6520, el cual controla dos MOSFET de canal N para lograr regular el voltaje de salida. En principio podemos ver que la entrada de voltaje pasa por este inductor, el cual la función de este inductor es simplemente evitar que la alta frecuencia generada utilizada para conmutar los MOSFET circule hacia la fuente. Como ven, aquí tenemos el primer MOSFET, que sería el primer interruptor y aquí tenemos al segundo MOSFET, que cumpliría la función de este otro interruptor, que en el circuito anterior era un diodo. Y aquí tenemos el inductor, el cual, mientras el circuito está en funcionamiento, se opone al paso de corriente. Este circuito, para mantener el voltaje de salida muy estable, utiliza un feedback, con lo cual monitorea el voltaje de salida para controlar el ciclo de trabajo de los MOSFET y así garantizarnos un voltaje de salida muy estable, a pesar de que la carga nos esté exigiendo alta corriente. Este circuito es capaz de regular un voltaje de 5 voltios a 3.3 y una corriente de 15 amperios. En la práctica con este chip yo no fui capaz de conseguir 15 amperios, pero sí conseguí 5 amperios muy estable a 3.3 voltios. Y pues, al utilizar MOSFET para que asegura que el circuito sea muy eficiente y que la caída de voltaje entre los semiconductores, que son los MOSFET, sea muy bajo, se utiliza MOSFET N con una resistencia de encendido muy baja. Pero esto trae como consecuencia que el MOSFET N, que está colocado en la parte positiva del circuito, necesita un circuito de control especial, ya que se necesita un circuito Boostra para poderlo controlar de forma correcta, para que active completamente, ya que si no se activara completamente habría desperdicio de energía en el MOSFET, ya que se comportaría como un transistor de forma lineal. Pero el circuito Boostra lo dejaremos para